Roldán Rodríguez, Miguel Portillo, ¿cómo estáis? Bienvenidos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo ha ido ese verano, chicos? Bienvenidos al canal de Twitch de Dazón. Muy Hola, buenas Miguel Ángel. tardes. ¿Todos Ciao a bien? tutti, ¿cómo estáis? Bien. Bueno, yo creo que el verano y las vacaciones están olvidadísimas ya, ¿no? Porque el Cortas, fútbol cortas. empezó hace un mes casi Están superadas. y la Fórmula 1 pues estamos en las mismas. Así que a mí ya se me ha caído a trozos el moreno. Sí. Nada, demasiado cortas. Yo creo que hay que montar otras ahora en septiembre, un par de semanitas. Hay que hacer algo ahí. Bueno, a ver si podemos hacer alguna cosa. Bueno, estamos aquí para hablar de Monza. ¿Por qué queréis empezar? ¿Por el doblete de Red Bull, a pesar de la defensa de la primera y también de la segunda posición de Carlos? ¿Por la batalla en Ferrari, que no sé si entendéis o no entendéis? ¿Por las malas prestaciones del Aston Martin? No sé, vosotros mandáis, como Hombre, siempre. yo creo que tenemos que empezar por el hombre que llevó la bandera de Ferrari durante todo el fin de semana, que fue Carlos Sainz. Porque el podio que consiguió ayer me parece heroico. Fíjate, me parece hasta más importante el podio de ayer en Monza que la victoria que consiguió en Silverstone el año pasado, de cara a intentar hacer cambiar de una vez por todas de opinión a los jefes de Ferrari. Porque ayer la carrera que hace Carlos fue brutal, defendiéndose contra todos. Aguantó la pole durante 15 vueltas a Max Verstappen, que eso no es cualquier cosa. Y luego aguantó otras 15 vueltas también al siguiente Red Bull, que era el de Checo Pérez. Y después, para colmo, que esto no lo esperábamos, tiene que defenderse de Charles Leclerc en las últimas vueltas, que estratégicamente no tiene ningún sentido. Y escuchas lo que dice Frédéric Vasseur, el jefe de equipo de Ferrari, y dice no, que él se sentía incómodo haciéndoles parar la pelea a 5 vueltas del final. O sea, A yo ver, creo que empiezo. nadie estaba tranquilo con eso. Si os parece bien, empiezo por Roldán, que como piloto que ha estado en escuderías y compartiendo taller con compañeros que llevaban el mismo coche, pues probablemente ha tenido que lidiar con situaciones así en más de una ocasión. Y que nos cuente cómo viviste tú esas últimas vueltas en las que a Leclerc solo le faltó casi que sacar de la pista a Carlos. Sí, fue un mix, la verdad. Yo obviamente como piloto, como espectador, ya no te digo nada, como trabajador de Dazón, pues yo quiero que haya pelea, ¿no? Lógicamente, por tanto, hasta ahí bien, maravilloso. Pero un pequeño mix, porque digo, hombre, esto no era así cuando calificaba por delante Leclerc y Claro, es que el cuando, problema es ese, ¿no? ¿no? El agravio Y cuando era comparativo que chicha. puede sentir Carlos. Claro, totalmente. No obstante, yo sí que veía que Carlos iba a ser capaz de parar a Leclerc. Yo, o sea, por lo menos el 80% o el 90% de mí veía que lo iba a parar, ¿no? O sea, un poquito de miedo tenía. Y por tanto, me gusta, ¿no? Yo creo que la moraleja de esto, por lo menos la que yo quiero sacar, es cuando vienen mal dadas, cuando ves que el equipo en ese sentido pues no te respalda tanto como quizás a Leclerc en otras ocasiones similares, se saca algo muy, muy bueno de esto, ¿no? Y es que demuestra de tú a tú que es capaz de quitar la pole position a uno de los pilotos más rápidos en quali que yo he visto nunca, no de Fórmula 1, sino de otras categorías, Fórmula 3, Fórmula 2 incluido, y luego en carrera también defenderle, ¿no? Yo creo que es una gozada y estoy de acuerdo con Pablo que significa mucho, tanto o más como la victoria de Silverstone. Porti, tu turno. Mira, lo más importante es correr con las cartas encima de la mesa. Y cuando tú tienes claro lo que hay en el equipo, pues sabes a lo que atenerte. Lo que no vale es que te digan una cosa y luego hagan otra. Y a Carlos ya le han dicho que cuando él esté por delante, pues van a dejar pelear. Y que cuando Leclerc esté delante, pues hay que defenderle y hay que proteger la posición. Y a Eso mí me se lo han dicho a gusta. Carlos, Porti. Eso no se lo han dicho a Carlos, eso ya se ha dado cuenta él. O Vale. sea, porque se repiten las situaciones y por muchas excusas que te den, no son razonamientos, son excusas en sí, porque no tienen ningún sentido. Cuando ves que en otros momentos Carlos yendo más rápido, con más vida de neumático, no le han dejado atacar, bueno, pues déjame atacar y luego le devuelvo la posición en el peor de los casos. Y la ha tenido que hacer cuando le ha sacado hasta 5 segundos en pista. Cuando se da la situación a la inversa, a Leclerc le dejan atacar, con lo cual me parece fantástico que consiga este podio. Primero, porque lo hace contra todo pronóstico, porque Leclerc iba con todo a atacar. Lo hace peleando contra Verstappen, lo hace peleando contra Pérez y lo hace peleando contra Leclerc. Y demuestra que
vas a pelear y que vas a sacar los codos. Así que lo primero es tener las cosas claras, las cartas encima de la mesa. Carlos tiene que pelear contra Leclerc y contra un teórico favoritismo de Ferrari. Y si consigues el podio con eso, que no hay mayor premio. ¿Tú crees, os pregunto a los tres ahora ya, que estamos en ese punto en el que Carlos pueda revelarse? Es decir, después de lo que pasó ayer, que en el próximo Gran Premio esté por delante y vaya a llegar Leclerc por detrás y le digan deja pasar a Charles y que Carlos se niegue, porque ya ha habido alguna situación esta temporada en el que muchos aficionados se han preguntado, oye, que no haga caso a las órdenes de equipo, que no le deje pasar. Inventing, Miguel Ángel. Que vuelva al stop inventing, ¿no? Sí, por ejemplo. ¿Eso fue una rebelión? Por ejemplo. Pero no va a suceder, ¿eh? No va a suceder. Yo creo que no. O sea, fijaos que cuando acaba la carrera, yo entiendo que Carlos es el primero que se da cuenta que es un poco el agravio comparativo. Cuando le ponen el micro delante, dice que muy bien, que siempre es un placer pelear contra Leclerc, que es muy peleón en pista y que es una maravilla. A mí me sorprende mucho de Carlos en tiempo de tempestad, no el de ayer, que es un tiempo de bonanza maravillosa, de un día soleado, especialmente con el resultado, sino en momentos de tempestad la tranquilidad que tiene, el saber estar, que yo creo que de Castra viene al galgo y en este caso yo creo que su padre le ha explicado muy mucho, porque en eso ha ido mejorando Carlos, yo creo, cómo hay que comportarse fuera de la pista, en el paddock y dentro del equipo, pero no por la radio, ¿no? Y yo creo que va a mantener su compostura, lo cual yo celebro. O sea, creo que es acertado, la verdad, ir haciendo camino sin pisar callos. Pero fíjate que el comportarte bien, ¿no? El ser una persona educada y muy políticamente correcto en los micros, eso no te va a dar ni victorias ni podios. Pero lo que sí que te lo va a dar, pero sí lo que sí que te lo va a dar es que tú pelees en pista. Tú si en pista sacas los codos como lo hizo ayer se lo ganó. Con lo cual, tú fuera tendrás que seguir cumpliendo tu papel de ser un chico educado como él siempre ha querido serlo y mostrarse, pero en pista no tienes que ser educado, tienes que pelear a muerte, a fuego. Y ayer lo hizo. Y ayer lo dijo Leclerc, dice, me ha gustado mucho la pelea, pero creo que hemos estado en el límite, si no pasándonos a veces. Sobre todo él. Pues si nos pasamos los dos. Totalmente. Y lanzó un mensaje importante por radio durante esa pelea, Carlos, por ti, cuando dijo al equipo, chicos, traigamos esto a casa. Porque estaban poniendo en riesgo el podio que con tanto esfuerzo había conseguido Carlos. Es que el podio estuvo en riesgo en Monza, delante de todos los podio, equipos, un montón de puntos para el Mundial de eso. Constructores, que la cosa está apretada. Sí. No sé. A mí hay una cosa que también sé que me mueve la pasión, porque Carlos es español y queremos que a los nuestros les vaya bien, ¿no? Pero a mí hay una cosa que en toda la batalla en Ferrari, que es que no acabo de entender. La primera temporada de Carlos supera sobre todo una segunda parte de Mundial extraordinario a Leclerc en la clasificación del Mundial. Es cierto que la temporada pasada Carlos desde el primer día reconoció que no estaba a gusto en el coche, que no se sentía cómodo. Leclerc le superó en la clasificación. Caramba, pero este año Carlos empezó mejor, estaba por delante, llegó la reacción de Leclerc, pero Carlos ha reaccionado y ahora vuelve a estar por delante. Y da la situación como eso, que, caramba, es lo más objetivo. Son los puntos sumados durante toda una temporada, en la primera y en esta tercera, como si fuese papel mojado. Como si nadie lo tuviese en cuenta. Es que la gente dice, no, es que Carlos no gana a Leclerc. Pero si es que ya le ha ganado a una temporada completa, en su primera temporada en Ferrari. Y en la tercera está por delante. Yo no lo entiendo. Perdonadme, pero yo no lo entiendo. Yo creo, así de memoria, que la mejor defensa que se ha plantado a los Red Bull esta temporada ha sido la de Carlos Sainz ayer en Monza. Muy probablemente. ¿Vale? Que por las circunstancias del circuito, que Ferrari iba con full power el motor, etcétera. Pero decidme qué otro coche, qué otro piloto ha resistido tanto un ataque de Max Verstappen y de Checo Pérez. Sí, ni Checo sobre Verstappen siquiera. Totalmente. En cuanto a lo que dices, Miguel Ángel, y a ver qué opináis también vosotros, ¿no? Y bueno, pues el tema de Ferrari con Leclerc es que viene de muy lejos. Y hay que entender un poco a Ferrari. Ferrari es la historia, Ferrari son italianos, esto era un equipo inglés, sí, quizás con Lewis Hamilton pasó, ¿no? Un poco similar. Al final Leclerc llega al equipo de Ferrari de muy niño, de la mano de Bianchi y de su entorno,
enseguida le enganchan en la Drivers Academy de ellos. Y que no sé quién lo dijo, si fue, creo que fue Portillo o tú, Pablo, el otro día cuando estábamos hablando, que el fracaso de Leclerc sería el fracaso de Ferrari. Casi van de la mano, ¿no? Mientras que por eso al final, cuando Frédéric Vasseur es capaz, y el propio equipo es capaz de hacer un ridículo histórico chocando los dos coches en Italia, aún así asumen ese riesgo con tal de que la cabeza de Ferrari, y yo no sé si el board, el presidente, no sé quién en Ferrari, esté contento de que Leclerc suba al podio en vez de Carlos, que yo creo es un poco lo que... por eso les dejan pelear. Lo mejor es que esto ya ha ocurrido. Es que Leclerc ya se ha tocado con Vettel. Y como ya ha ocurrido y ya sabemos cómo reacciona Ferrari, mejor pelear y que ganar limpiamente ese podio que acabar con un toque que ayer pensándolo en las últimas vueltas dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar aquí? Lo peor que puede pasar es que se toquen los dos, se vayan fuera, pero que sea culpa de Leclerc, porque si encima es culpa de Carlos, lo matan. Con lo cual, tú no estás peleando con las mismas armas. Cuando antes os he dicho que hay que correr con las cartas sobre la mesa, Carlos no está peleando con las mismas armas que Leclerc, y eso lo tiene que saber todo el mundo. Por eso, Carlos, para ganar, tiene que ser más bueno que los malos, bien entendidos los malos. Leclerc juega con el apoyo de Ferrari, con el apoyo de Vasseur, con el apoyo de las altas instancias de Ferrari, y encima juega con, si soy un poco sucio, me lo van a permitir, porque no van a hablar mal de mí en el caso de que sea yo el culpable. Con lo cual, Carlos tiene que ser todavía más bueno para poder imponerse. Y lo que has dicho tú, Miguel Ángel, los números le avalan, ok, pero en Ferrari se mide todo un poco desde la pasión, ¿no? Es un equipo distinto y por eso Leclerc, hasta que Leclerc quiera, va a seguir siendo el niño bonito. No sé si quieres apuntar algo más sobre este debate, Pablo, o Roldán, o Miguel. No sé si nos hemos dejado alguna cara por... Sí, no, lo único, me da un poco de miedo que este sea el último fogonazo de Ferrari en la temporada. Es decir, la última vez que les veamos en el podio. Entonces, claro, esto probablemente juega en contra de Carlos, porque al final, si volvemos a lo que se está haciendo en las últimas carreras, que Leclerc en clasificación está siendo mejor que Carlos, pues claro, volvemos de nuevo a que las estrategias no le van a favorecer. Y cuando tengan que sacrificarle por un undercut o por lo que sea, pues va a volver a pasar lo mismo, porque es lo que llevamos viendo toda la temporada y desde antes. Lo que pasa es que Leclerc, cuando arrasa en GP3, en F3 y luego en F2 y sube a F1 y es un poco el centro de atención, el niño bonito dentro del equipo, no falla. Es un fenómeno. Cuando empieza a estar un poco más incómodo, empieza a fallar un poco más. Y yo creo que a lo mejor es un antes y un después en Leclerc, o como mínimo, a ver, Leclerc es mucho Leclerc, pero tener a un tío tan sólido, que encima te gana en casa, te hace la pole, está por delante, te pelea, te gana y se baja con una sonrisa, visto lo visto, en base al histórico, yo creo que le va a afectar más a Leclerc que a Carlos, como mínimo para mal a Leclerc y quizás para bien para Carlos, ¿no? Por tanto, veremos, pero pueden venir cosas bonitas las próximas carreras. No sé por ti si has podido repasar la prensa italiana esta mañana, qué se dice en Italia de todo esto y cómo están ponderando la figura de Carlos después de lo de ayer. Pues echa un vistazo así rápido, pero sobre todo podio de Ferrari. O sea, más que el podio de Carlos, es un podio de Ferrari. Y ayer hubo una situación más que nada particular sobre esto, ¿no? Lo que evidencia que cuando triunfa Carlos, triunfa Ferrari en general, y cuando triunfa Leclerc es Leclerc nuestro guía. Que ayer, una hora después de que termina la carrera, se fue Leclerc a darse un baño de masas, a firmar autógrafos, a hacerse fotografías, a estar encima de la valla metido. Por eso la imagen mística que tiene Leclerc con los tifosi es una conexión que, aunque no llegue el resultado, va a seguir. Y lo único que puede hacer Carlos es imponerse con los números, sí, pero también con esa parte de personalidad, ¿no? De carisma. Tiene que encontrar el carisma para transmitírselo a los tifosi. Es decir, tiene que bajarse del coche y tiene que señalar el cabalino, como hacía Alonso.
tiene que bajarse del coche y agarrarse el pecho y darse golpes y hacer movimientos. Yo es algo que comenté, perdona que te corte por ti, Sí. el otro día con colegas y ayer en el viaje a Pamplona con periodistas, digo, caramba, haces la pole position en Monza, en Italia, ante los tifosi, con la grada enfervorizada. Ya sé que quizá no te sale de forma espontánea porque tu carácter es el que es y cada cual tiene el suyo y hay que respetarlo. Pero un poquito más de que alguien le recomiende, Carlos, algo, ¿no? Y él estaba como muy serio, más allá del grito en la radio, dices, le falta ahí un punto para conectar no solo con tu coche, no solo con tus ingenieros, no solo, sino también con la gente, que al final también es la que te sostiene de alguna manera. Sí, sí, o sea, es la clave. Conectarte con la gente y transmitirlo. Y además, aunque no lo lleves en tu ADN, pero es que tienes que hacerlo. Tienes Bueno, que pero Carlos transformar ese intuyo por sentimiento. ti que tiene un equipo a su alrededor con algún que otro periodista o especialista en comunicación que le puede decir, oye, Carlos, no hace falta que hagas el payaso si no te sale, pero una interacción mayor con la grada, con la gente, yo creo que sería muy bueno para él. Porque yo creo que es un excelente piloto, pero que pasa como bastante desapercibido entre la gente porque es como es y ya está. Y hoy en día, por suerte o por desgracia, Roldán, venderte, el marketing es también muy importante en este mundo. Sí, también, bueno, es lo que es. No seré yo el que le diga a Carlos cómo tiene que hacer No, las no, no, cosas. ya. Y desde fuera yo lo digo Sí. más como periodista y alguien que le gusta la comunicación que como aficionado o metiéndome en el papel de piloto, que evidentemente ahí no me puedo No, meter, ¿no? total. Sí, sí Pero que es cierto que, fíjate, cuando llega Fernando a Fórmula 1, el Fernando de los primeros años, entre comillas, no es el Fernando de ahora. Sí que es cierto que como solamente estaba Fernando y revolucionó la Fórmula 1, arrasó, ganó a Michael Schumacher, etcétera, pero una persona más introvertida, una persona que no sabías muy bien descifrarlo, que se le notaba enseguida en la cara cuando salían malos resultados. Fernando hoy con la edad también, y él lo reconoció el otro día, ¿no? Que se arrepiente quizás de no haber disfrutado más los momentos hace unos años. Hay que entender un poco. Y yo creo que es una manera de defenderse, porque en la F1 la verdad es que no te puedes esconder, ¿sabes? En el fútbol, por ejemplo, si tienes un mal día, corres la banda, te puedes esconder un poco, corres menos, recibes menos pases, ¿no? O sea, tienes ese mínimo margen de esconderte. En la Fórmula 1 no te escondes, estás expuesto a muerte, eres tú contra el mundo dentro de tu coche y un compañero de equipo que como te despistes te arranca las pegatinas, ¿no? Entonces, esa manera que tiene Carlos de protegerse del mundo, que la tienen varios, desde luego le está dando resultado, ¿no? Al final es piloto Ferrari Fórmula 1, se está labrando un futuro alucinante. La carrera de ayer la vio Mercedes, la vio Audi, la vio Red Bull, la vio todo el mundo. Y sí, a mí me gustaría que fuera un poco más dicharachero y tal, sí. Lo que pasa es que es tan complicado, es tan complicado que yo, vamos, que me parece entendible y oye, a él, ¿no? O sea, hasta aquí, nada más que ver la victoria de ayer. Le banco, como dicen los argentinos. Yo estoy seguro que la sangre la tiene, porque si no, anoche no se lanza en carrera en persecución de los 3 ladrones que le quitaron el reloj. Es verdad esto, ¿sabes? Sí, es verdad esto. Hoy ha posteado, por cierto, en redes sociales el asunto porque se ha hecho súper viral, ¿no? Que le robaron ese reloj con un valor de $500,000 de euros, creo que era. Medio palito, ¿eh? Joder. Sí. Y se lanzó a la carrera por el caco para detenerlo. Y entre él, el de seguridad y la policía, lo acabaron recuperando el reloj. Es veloz con también. La camiseta de Ferrari, ¿eh? Por ahí, por Italia, imagínate, Carlos Sainz con la camiseta de Ferrari por Italia, o sea... Sí. Yo creo que se lanzó la gente a ayudarle y todo, ¿no? Claro, seguro. Bueno, aparcamos un poco el asunto de Carlos, si os apetece. Vamos a hablar de Fernando, que ya cuando aterrizó en el circuito el jueves llevaba carita de que no era el mejor circuito para el Aston Martin, con la sensación de que muy probablemente, a pesar de la mejora en Zandvoort y en Países Bajos, iba a ser un fin de semana para sufrir. Y yo ayer, cuando lo vi atendiendo a los medios después de la carrera, y él lo reconoció, lo vi
cansado de haberse pegado las 51 vueltas peleándose con el coche. Fijaos lo que hace su compañero, dónde está Stroll y dónde está él, ¿no? Y cuando aguantas con un coche así, en situación, en puntos, y que le veíamos, ¿no? Que hacía 3-4 correcciones en las curvas Lesmo, ¿no? Que son las que hablamos con Roldán, que son curvas sencillas pero muy técnicas, de las pocas que tiene Monza, y que iba haciendo correcciones, tratando de mantener el coche lo más recto posible. Al final dices, ese coche no estaba para estar ahí, lo consiguió meterlo en puntos, ¿no? Yo creo que lo más positivo que podemos sacar es que se ha acabado Italia ya y que viene Singapur, que es la otra fecha marcada en rojo en el calendario como lo era Mónaco, y ojalá funcione el coche y pueda pelear con Red Bull por la victoria. ¿Por qué ese cambio? Ya sé que es un circuito muy particular, Monza, ¿no? Pero ¿por qué ese cambio tan radical, Roldán, del rendimiento en Zandvoort, donde estuvo ahí segundo, incluso soñamos durante alguna vuelta con la 33, a acabar noveno, rascar un par de puntitos y casi más que por el talento de Fernando que por el rendimiento del coche? Bueno, son dos circuitos opuestos en realidad, ¿no? Holanda y Zandvoort y Monza. Yo creo que lo único que le puede haber salvado a Aston Martin hubiera sido la lluvia, que no llegó. Y digamos que tiene todo en contra. O sea, Monza es un circuito, evidentemente todos lo sabemos, ¿no? Muy rápido. Por tanto, ahí tener drag, tener resistencia al aire, pues va en tu contra. Y es una de las cosas malas que tiene Aston Martin. Luego el tema de desgaste de neumáticos es muy poco en Monza, solamente la delantera izquierda especialmente, pero en verdad tienes pocas curvas enlazadas, no tienes la variante Ascari y poco más, 2 chicanes muy lentas y 2 Lesmo derecha-derecha. Por tanto, curva enlazada que desgaste su goma no lo tienes. Y luego para correr, que aquí está un poco la clave de ese desgaste de Fernando, para correr en las rectas, para no ser muy fácil de adelantar y tener alguna chance de poder atacar a los pilotos que están por delante, tienes que descargar mucho el coche. Y esa es una clave en Monza, ¿no? Porque cuando tienes un coche que corre mucho y puedes meter un puntito de alerón, puedes pasar rápido por las curvas y luego en las rectas corres. Pero Fernando solamente pudo que descargar el coche a muerte para poder pelear en las rectas y eso hizo que en las curvas fue un auténtico drama. Y lo dijo Fernando cuando se bajó, pero no había más que verle, ¿no? Cómo estaba, hecho polvo, destrozado. Sí. En un circuito que dices tú, pero si tiene 7 curvas. Joder, con 7 curvas. O sea, acabó hecho polvo en una carrera en la que a priori, ¿no? Por tanto, circuitos opuestos y todo corría un poco en contra de él. Y para apuntar un poco lo que dice Roldán también, sé que obviamente a toro pasado pues todos somos grandes estrategas, pero por ejemplo Mercedes, Hamilton, que en este caso es el rival directo de Fernando Alonso en el Mundial, que Monza tampoco era un circuito bueno para el Mercedes, empezó la carrera con el neumático duro y la terminó con el medio, justo al revés de Alonso, y al final vimos que esa fue la estrategia correcta, porque aunque Alonso le hizo un undercut a Hamilton, luego en cuanto Hamilton metió en temperatura sus gomas, le pasó como una exhalación a Fernando. Así que yo creo que también en ese punto estratégico de neumáticos también fue fallo de Aston Martin. Del resto de cosas del fin de semana, ¿algún piloto, algo por ti que te gustaría destacar? Mira, lo de Albon está siendo espectacular. Hay que valorar cuando un piloto que no tiene coche y está a la altura, eso es un milagro. Y ocurre muy pocas veces en Fórmula 1. Y que Albon esté con un Williams que clasificó sexto, lo metió en los puntos, pero es que viene de Zandvoort de clasificar cuarto y de meterlo en los puntos. Ahora mismo es el piloto más en forma no es más en forma respecto al coche que tiene de la parrilla. Y creo que eso hay que valorarlo, ¿no? Porque cuando le ha dado, perdona por ti, 21 puntos Albon a Williams, que 21 puntos, claro, traducido en millones de dólares, no sé cuántos son, pero son un puñado interesante y en Williams deben estar frotándose las manos porque son 21 puntos con los que muy probablemente no contaban, quizá contaban con alguno, pero no con 21. Exacto, ¿no? En la séptima posición. Y la exposición mediática que están teniendo, tanto la escudería como el piloto, como los patrocinadores. Claro, esa pila que lleva el Williams en la chimenea del coche ya la conoce todo el mundo. El patro debe estar frotándose las manos. Claro, lo fácil es tener un coche bueno y estar arriba. Pues es que es lo que tienes que hacer, ¿sabes? Eso es para lo que está, ¿no? Como cuando tú eres entrenador de equipos top, ¿no? De Europa, pues tu papel es ganar la Liga y estar en la final de la Champions. Todo lo demás, pues no es exitoso. Y sobre todo de la carrera de ayer,
me quedo con un movimiento que para mí, pues oye, no me gusta verlo porque es una querencia que tiene Hamilton a la hora de Ahí quería adelantar. yo llegar. Pero saco yo el tema, Roldán, ya me mancho yo, que no pasa nada. No, y yo estaba pasa deseando nada, decirlo, no o pasa sea, yo nada. me mojo, Y no tengo problemas. le doy un poco de carnaza a mis haters, pero que lo llevo bien y les quiero a todos porque hay que quererlos. Y me parece que igual es que no lo puede evitar, ¿sabes? Que cuando tú adelantas a un rival, el arte de adelantar no solamente tú conseguir más velocidad, sino hacer que el rival pierda velocidad. Pues en su idea de llevar al máximo esa expresión antes de entrar en la chicane, golpea al McLaren antes de entrar en la chicane. Pero es que es algo que ha hecho Hamilton durante toda la vida. A Albon le dejó sin 2 podios, en Brasil le echó de la pista, en Austria le echó de la pista, y cada vez que Hamilton va al límite, pues ocurre una situación en la que si el otro piloto o no desaparece o pelea de igual manera como ocurrió con Verstappen en 2021, pues tenemos un golpe. Y pidió perdón Hamilton, ¿eh? Pidió perdón y dijo, oye, ha sido mi culpa. Pero es que a donde quiero llegar es que no lo puede evitar. Es que es así, es que él se ha criado siendo así. Y lo volvimos a ver ayer con el toque que tiene. Cuando ya estaba adelantado, le acorrala todavía más y le golpea. Venga, Roldán, que has dicho que estabas deseando entrar ahí al trapo. Te lo ha puesto te la ha puesto votando por ti. Tú a tus haters has dicho que los quieres como son. A Hamilton hay que quererle como es, Portillo. No, pero yo ahí quiero abrir un meloncito con Hamilton. Estoy de acuerdo, 100%, más o menos. No estoy de acuerdo en la parte esa de que el 2021 contra Verstappen es como si fue todo culpa de Hamilton. Ahí no estoy de acuerdo. Silverstone sí, pero yo creo que hubo muchos movimientos que fueron más exceso de Verstappen que de Hamilton. Dicho esto, que es lo que estoy en desacuerdo, yo abro un pequeño meloncito que he dicho en cabina un par de veces y que no es nada fácil de ver cuál es buena de si sí o si no, pero yo creo que hay que empezar a juzgar un poquito las consecuencias de las acciones. O sea, no tiene mucho sentido que tú te arruines un poco o en gran parte la carrera de un piloto, como es la de Oscar Piastri en ese toque que lo hace Lewis Hamilton, y la consecuencia para Hamilton es ninguna. Es que como saca 6,8 segundos a Albon, pues entonces sus 5 segundos quedan en nada, o lo que pasó en Silverstone, que echó de mala manera en una circunstancia complicada, pero culpa de Lewis Hamilton a Verstappen en Silverstone, uno se va al hospital y el otro gana. No tiene sentido, creo que las leyes, el objetivo final de las leyes tienen que ser hacer justicia, lo más justas posibles, y yo creo que las consecuencias deberían de formar un poquito de importancia en la decisión de qué penalización pones, ¿no? ¿Pablo? Yo creo que eso se acaba, Roldán, cuando empiecen a sancionar quitando posiciones en vez de segundos. Al final de la carrera, una posición menos por esta maniobra que has hecho. ¿Cuántas ha perdido Piastri por eso? Hombre, 5. Ha quedado el 12, se ha quedado fuera de puntos. Sí, sí. Pues 5 para ti. Y ya está. Sí, sí. ¿Qué echas el a un mismo tío con un castigo error? que a quien has perjudicado, ¿no? Eso lo dice el Código Civil, ¿no? No me acuerdo el 200, creo que es del Código Civil, que me lo sabía de memoria. Ahora tienes que reponer fuera de juego, Roldán. Escucha, el daño causado tienes que reponerlo. Tienes que reponer el daño causado. Como no tal, pues para atrás. Yo creo que tiene que ir un poco ahí. Yo creo que Hamilton de todas formas está llevando mal, o al menos lo transmite así a los medios de comunicación, el tema de no ganar desde hace ya varias temporadas, porque estos dardos que tira Verstappen, recordando, ¿no?, que sus compañeros de equipo fueron más fuertes que los que ha tenido Max, que él ha compartido equipo con Fernando, con Button, con Rosberg, ahora con Russell, como para restar mérito a lo que está haciendo Verstappen, pues oye, pues no sé, tampoco me parece acertado, ¿no?, por su parte, porque al fin y al cabo dices, oye, es el momento de Verstappen, tú ya tuviste el tuyo, claro. Salir con estas cosas ahora, no, es que mis compañeros de equipo eran más fuertes que los tuyos. Lo que pasa es que debe ser complicado volver a tocar con los pies en el suelo cuando has estado levitando 3 metros por encima durante tanto tiempo. Porque claro, ahora quizá como el dominio de Red Bull es tan apabullante, se nos ha olvidado el dominio de Mercedes. Pero es que el dominio de Mercedes cuando comenzó la era híbrida era así o por ti incluso más que el de Red Bull ahora. Y sobre todo porque en esas victorias y en esos títulos de Hamilton hay un tímido filo,
¿sabes? Hay como una telilla que los cubre que dice que él tenía un coche tan sumamente superior que solamente corría contra un piloto, que es su compañero en la escudería. Con lo cual, tú haces una leyenda con un coche que ha estado por encima de todos. Claro, Schumacher hace su leyenda, ganando con Benetton 2 títulos, volviendo a llevar a Ferrari a la cumbre, ganando 5 seguidos peleando con los Williams de la época, con McLaren y con todo lo que tú quieras. Y claro, cuando Hamilton peleaba con Rosberg, con Bottas, pues tú cuando estás seguro de tus éxitos y has peleado y has ganado limpiamente, sí, ok, pero has ganado a toda la parrilla y con coches más o menos similares, pues tú no tienes que defender de la manera que está defendiendo sus títulos, diciendo he tenido compañeros complicados, mis años han sido más difíciles. No tiene ningún sentido. Pero claro, él de alguna manera sabe, ¿no?, que cuando las cosas se ponen complicadas, Hamilton sufre. Es la realidad. Hamilton es un superpiloto, pero en circuitos donde se junta la calidad de los pilotos como en los urbanos, Hamilton sufre contra el resto de equipos y con la estrategia y qué hago y salen los nervios. Y cuando sale el debate de ¿es Hamilton mejor piloto o su gloria es más grande que la de Schumacher? Pues la mayoría de gente, que habrá mucha gente que dirá que sí, pero la mayoría de gente pues dice que no, porque evidentemente sabe reconocer que esa era híbrida, Mercedes ha estado muy por encima del resto de escuderías. Y que esta Fórmula 1 está más igualada que la de época gloriosa de Hamilton. Por al final, por el podio tienes un montón de coches compitiendo también. Remátamelo, Pablo, que nos hemos dejado, porque nos quedan 2 minutos, que vienen los de las motos para adelantarnos por la derecha. ¿Qué es lo último que te gustaría subrayar? Pues que me ha vuelto a dar un poco de pena Oscar Piastri, porque aparte del toque de Hamilton, le han vuelto a hacer un undercut con su compañero de equipo. Sí, cuando iba adelante. Está feo en la Fórmula 1 cuando te hacen un undercut, se lo hacen a Carlos, pero también se lo están haciendo a Oscar Piastri. Bueno, ahí está. Roldán era el gran defensor Lo digo porque Roldán es el que lleva la piastrineta, a la que yo me he subido. Claro. Entonces no quiero que ya, bien hecho. Te has subido porque eres un tío inteligente. Te has subido porque eres inteligente. Hay alguno que no se sube porque es un poco cabezón. Porque es un poco cabezón, ¿no? Un poco cabezón. Tengo algo para vosotros, ¿eh? ¿Qué ha pasado? El 1902 del Código Civil. Quien por acción o omisión, ojo, cuidado, por acción o omisión, cause daño a otro, Hamilton a Piastri, interviniendo culpa o negligencia, evidentemente, está obligado a reparar el daño causado. Tú no le metes 5 segundos a un tío que no le cambia la vida. ¿Qué daño ha reparado ahí? Ninguno, está claro. Pero bueno, ¿cambiará la actitud y las sanciones de comisarios en este tipo de acciones? Pues lo dudo, ¿no? También lo dudo. ¿Debería? Probablemente sí. ¿Cambiará? Pues yo dudo que cambie. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? 5:30, 4:30 en Canarias. Habrá que esperar al 15 y 17 de septiembre para el próximo Gran Premio, que será en Singapur, que esperemos que sea muy diferente, al menos para Fernando, que sea más o menos parecido para Carlos, y a ver si Singapur es el de la 33, porque Porti, ya para abrochar esto, si no es en Singapur, ya parece que no va a ser. En un sitio donde llueva mucho, espérate, que esto es muy y complicado. Donde Verstappen se distraiga. Digo que esto es muy complicado, que en cualquier momento puede pasar algo inesperado y lo que no pueda ser, pueda ser, ¿no? Pero por características de circuito parece que si no es en Singapur, entre el 15 y el 17 de septiembre va a ser muy complicado que pueda ser. Exacto. Yo voy a hacer un apunte para avivar la esperanza. Ayer a final de carrera le pidieron aflojar el ritmo a Verstappen por un problema de temperatura en el Red Bull. Por lo visto estaba sobrecalentado. Algún día rompe. Un circuito con mucho calor es Singapur. Ahí lo dejo. Venga, va, pues así acabamos arriba de esperanzas. Pablo Lorente, Miguel Portillo, Roldán Rodríguez, gracias por asomaros al canal de Twitch de DAZN para hablar de lo que ha pasado este fin de semana en Monza, que no ha sido poco.